Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Magui Moreno. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy bonito, pero antes les recuerdo que durante todo septiembre estamos leyendo el libro El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Es el primer libro de nuestro book club. Tienen tiempo para leerlo, etcétera, y vamos a profundizar en él en el Facebook Live que vamos a dar, Magui, el primer miércoles de octubre, ¿verdad? Sí que es el 3 de octubre. Exactamente. Pero bueno, ya con eso vamos a entrar en la materia, y vamos a platicar sobre las cosas sencillas de la vida. Algo que se nos escapa mucho, la verdad, y que, bueno, siento que es muy, muy triste porque en realidad las cosas sencillas de la vida guardan en sí mismas un tesoro inigualable para conectarnos con la esencia, para tener momentos de mindfulness, para poder disfrutar plenamente la vida. ¿Tú qué opinas, amiga? Totalmente de acuerdo contigo, y además yo creo que es interesante porque volviendo un poco a lo que comentábamos en el episodio sobre el humor y la ligereza, ¿no? La liviandad en la vida. Muchas veces pensamos, y ahí está la mente, que es la que piensa, la que etiqueta, que los temas espirituales, los temas de desarrollo personal, los temas de transformación individual, son temas muy serios, son temas muy heavy, como muy pesados, muy profundos, y que por lo tanto las cosas sencillas de la vida pues no tienen importancia. Y es justo lo contrario, porque es precisamente las cosas sencillas de la vida lo que tenemos en todos los momentos de nuestra vida, están a nuestro alrededor. Uh-huh. Y simplemente tenemos que darnos cuenta, sobre todo darnos cuenta, que es lo que acabas de decir tú, ¿no? Se nos escapan. No es que se nos escapen, es que estamos tan metidos en nuestra mente, tan metidos en nuestra corriente de pensamientos, que no nos damos cuenta de cosas tan sencillas como la temperatura del aire, o la luz que entra por la ventana, o por ejemplo el calor de la taza de té, ¿no? Que es una cosa muy sencilla. Entonces, yo creo que el primer punto es ese, todo es delectable alrededor nuestro, todo es placentero, todo es bonito potencialmente, todo es nutridor, todo nos puede nutrir, y sobre todo las cosas sencillas, aquellas que damos por descontado. Pero hay que hay que limpiar esas gafas, ¿no? Hay que limpiar esa mirada interior y colocarse gafas de principiante. Tener esa mente de principiante, que es la que nos permite ver todo aquello que nos rodea, hasta lo más nimio y lo más insustancial, como si fuera la primera vez. Y al hacerlo de esta manera lo apreciamos con mayor curiosidad y con mayor apertura, y quitamos como que se deshace ese filtro mental por el que juzgamos las cosas, como esto es sencillo, esto es importante, esto no tiene importancia, esto no tiene ninguna influencia en mi vida. Esto sí lo tiene. Todo tiene influencia en la vida, y todo puede tener una influencia positiva si miramos como si fuéramos niños, y si dejamos que la ilusión nos embargue cuando vemos algo bonito, por sencillo y nimio que sea, aunque sea una florecita, o sea, cuando sales a la calle y de repente pues pasa una mariposa, o yo qué sé, o oyes un sonido bonito. Cualquier cosa es fuente de placer y es fuente de conexión con el momento, con el aquí, con el ahora, y por lo tanto con nuestra esencia. Sí. Además, bueno, me sabe también mucho que cuando nos concentramos en las cosas más complicadas, ¿no? Estamos teniendo una experiencia totalmente mental, ¿no? Exacto. Siempre, pero cuando conectamos con las cosas sencillas,
estamos como viviendo en un juego sensorial, ¿no? Vamos, es cuando conectamos, como tú dices, ¿no? Con la taza de té, o por ejemplo, con un amanecer, o con el sabor de la comida, el olor de la comida, o de las flores, la temperatura, como tú dices, del agua. En fin, ¿no? Conectamos con nuestros sentidos y entonces la vida se vuelve este tapiz, este banquete sensorial, pues, ¿no? Y y entonces sí, o sea, nos ayudan, las cosas sencillas básicamente nos ayudan a salir de la mente, así, literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos conectan con el aquí y ahora, o sea, con el presente, con los sentidos, o sea, con lo que estamos oliendo, lo que estamos saboreando, lo que estamos escuchando, ¿no? Y también creo, no sé más bien, que siempre las cosas sencillas son lo que más consuela o nutre al alma. Cuando, por ejemplo, estamos tristes o estamos enojados o tenemos ansiedad o lo que sea, nos consuela más el abrazo de alguien que la lectura de el estudio psicológico de la ansiedad, ¿no? Exacto. Eso, o cuando nos sentimos desconectados de todo, que nos sentimos desolados, por ejemplo, de verdad, o sea, el primer trago de la taza calientita de té o de café, por ejemplo, o sea, calma al alma, nutre el alma, ¿no? No, tenemos que quitar de nuestra mente los juicios de valor que dicen que lo complejo, lo complicado, el mundo de las ideas es lo único que vale la pena. No, o sea, tenemos que concentrarnos en las cosas sencillas porque ahí, ¿no? Como dije a la entrada de hoy, pues las cosas sencillas tienen el gran tesoro de conectarnos al momento presente, de enseñarnos a vivir desde la esencia en cada momento, ¿no? Sí, y además tienen esa ventaja que acabamos de decir, ¿no? Que es que están disponibles, o sea, las 24 horas del día. Básicamente están alrededor nuestro, no hay que ir a buscarlas. No solamente no hay que ir a buscarlas, sino que el trabajo no es de nosotros salir hacia ellas, sino de dejar que ellas entren hacia nosotros, porque están ahí siempre. Y acabas de comentar, ¿no? El poder que tienen para consolarnos y para apoyarnos, ¿no? Incluso para darnos santuario, o sea, para darnos pues esa sensación de estar en casa, ¿no? De estar seguros, de estar a salvo. Uno de los placeres más sencillos de la vida, que todo el mundo lo puede entender, porque casi todos lo tenemos, es la comida. Y es una cosa, o sea, en inglés de hecho se habla de comfort food, que es comida, comida como de reconfortante. Consuelo. Exacto, de reconfortante. No hay cosa más sencilla que la comida, no hay cosa más sencilla que el comer. Es una de las actividades que realizamos todos los días, varias veces al día, y que no solamente es una necesidad fisiológica, sino que tiene obviamente un impacto emocional grandísimo, como ya vimos en su momento cuando hablamos con la gran Ana Arismendi. O sea, la comida es una cosa muy, muy, muy sencilla que está al alcance de todo el mundo, afortunadamente, en la mayor parte del planeta, y que no tenemos que ir a buscarla, en el sentido de que es algo que para la mayor parte de nosotros está disponible y no tiene que ser. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un momento en el que necesitamos que alguien nos consuele, que alguien o algo nos consuele, nos haga sentir mejor, la mayoría de nosotros no nos pondríamos a cocinar un banquete de 15 platos diferentes, no sé. Sino que vamos a algo sencillo, que suelen ser, bueno, carbohidratos, pueden chocolate. ser dulces, chocolate, pueden ser frutas, da igual, pero que son cosas sencillas en el sentido de que no requieren una gran elaboración. Entonces, esta es como una metáfora, la metáfora de la comida sería como una metáfora para apreciar las cosas sencillas en general. Cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos apoyo, cuando queremos sentirnos un poquito mejor, no necesitamos grandes elaboraciones, simplemente necesitamos abrirnos para apreciar lo que ya está en nuestro entorno. Y a menudo yo creo que la gente, es muy curioso como la gente piensa que
pues que eso de salir a dar su paseo o yo qué sé, o ponerse a mirar a tu alrededor intentando hacerlo de una manera como con mucho mindfulness, como que eso no funciona, que no basta. Muchos de nosotros, sobre todo cuando se trata de buscar consuelo y de buscar como apoyo emocional, revertimos a una tendencia que tal vez es lo opuesto de apreciar las cosas sencillas de la vida, que es la tendencia de hipnotizar a nuestra mente, de callar a nuestra mente, pero de una manera tal vez menos saludable, en el sentido de que muchos de nosotros pues, nos vamos a la tele o nos vamos a las redes sociales o nos vamos a los videojuegos o a cualquier tipo de actividad, que eso no es sencillo, es complejo porque básicamente estamos acallando nuestra mente, metiéndonos en mundos paralelos, ¿no? En mundos virtuales. Y no es un juicio de valor porque todos lo hacemos y también obviamente cumple su función, la función de acallar la mente de otra manera, pero yo creo que si muchos más de nosotros recurriésemos a las cosas sencillas en vez de a esa cacofonía de, pues, si mi mente está hiperactiva, le voy a meter más acción aún. Si lo hiciésemos de esa manera, revirtiendo las cosas sencillas de la vida, tendríamos más mindfulness, tendríamos más presencia, tendríamos muchísima más gratitud y seguramente estaríamos conectados con esa energía de la abundancia de manera mucho más regular y constante, porque nos daríamos cuenta de todo lo que hay en nuestro alrededor que se puede apreciar. Sí, sí, claro. Y ahorita que lo mencionas, ¿no? Las cosas sencillas de la vida, como ya hemos nombrado varias, son estas como grandes portales de entrada a la conciencia, de conexión al momento presente, a la esencia, a lo divino. O sea, sí. Por supuesto que es muy, muy rico a veces el ponernos a ver la televisión por varias horas, por 2 o 3 horas, claro, o las redes sociales, etcétera. Sí, pero siempre que enganchamos la mente con algo o cuando la queremos distraer, no estamos teniendo presencia en la actividad, ¿no? Y se vale, es decir, la mente tiene que distraerse también así, o sea, con nada, pues, ¿no? Como sí, o sea, con nada. Pero si lo que estamos buscando es la verdadera conexión, entonces sí, o sea, sin lugar a duda, sí creo que lo sencillo es como el gran portal. O sea, además el podcast, por ejemplo, y la gran exploración que las dos tenemos y compartimos con ustedes cada semana, pues es cómo vivir lo sagrado en lo cotidiano. Y yo creo que es eso, o sea, es cómo encontrar lo divino, lo sagrado en las cosas sencillas, o sea, en lo cotidiano, no en los tratados de filosofía o no necesariamente en los retiros de 10 días de meditación, sino de verdad, o sea, cuando conectamos con estas cosas sencillas, como puede ser, por ejemplo, la calidez de la cobija, ¿no? En una noche de invierno, por ejemplo, o en la comida, por supuesto, ¿no? Pero como dices, o sea, cuando necesitamos este confort en comida, no pensamos en una galleta con caviar y pepino, ¿no? No. O sea, queremos, por ejemplo, el reconfortante sabor de la salsa de tomate para una pasta, o por ejemplo, queremos conectar con la calma cuando bebemos una taza de té, o por ejemplo, la maravillosa sensación cuando te das un baño con agua calentita con aceites esenciales, o cuando caminas con la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando conectamos con eso, de verdad aprendemos, o sea, nos damos cuenta, reconocemos que lo divino, lo sagrado, la esencia, no solo está en las iglesias o en los lugares sagrados o en los retiros enfrente de un maestro o al final de una sesión de 1 hora de meditación. No, o sea, podemos encontrar
lo divino ahí, en la salsa de espagueti, en la bañera, en el aceite esencial, en la cobija, en el suéter, en el abrazo, en un beso, en una sonrisa, ¿no? Sí, básicamente, de verdad, cualquier cosa, lo que sea, cuando lo sabemos mirar, puede ser esta gran apertura del corazón y el gran encuentro o reconocimiento con lo divino alrededor nuestro, ¿no? Déjame que te haga una pregunta, Wendy. Yo creo que para la gente que nos está escuchando, a lo mejor también estaría bien que diésemos ejemplos de nuestra propia vida, ¿no? Que ya acabas de dar unos cuantos, pero la pregunta sería, tú, a nivel del disfrute de las cosas sencillas, para ti es una combinación de cosas táctiles, de cosas visuales, de cosas más de audición, porque yo creo que sí que es interesante, esto lo hago aquí un pequeño apunte para que la gente también lo reflexione. Nosotros, casi todas las personas tenemos hay como 3 canales, ¿no? 3 canales sensoriales. El auditivo, que es obviamente el oído, el visual y el kinestético. Por supuesto que tenemos más sentidos, el gusto, pero cómo nos relacionamos con el exterior. Muchas personas son más de oír, muchas son más de ver, y luego también hay muchas que son más como de moverse y de esa sensación propia del cuerpo, que sería la kinestesia. Entonces, y muchos, obviamente casi todos también tenemos una mezcla, no solamente buscamos cosas de un cierto canal, ¿no? Pero, entonces, por ejemplo, yo puedo contar las mías y tú cuenta las tuyas. ¿Qué son las cosas esas cosas sencillas? ¿Por dónde te entran? ¿Eres más visual? ¿Eres más auditiva? Cuéntanos un poco. Pues soy un poco de todo, la verdad, porque, bueno, mi ritual mañanero, ¿no? Que ya llevo varias semanas con él y que, vamos, es un gran regalo para mí, está rodeado de cosas sencillas, ¿no? Y de todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, prendo incienso, por ejemplo, ¿no? Me preparo mi taza de té con leche, ¿no? Que es como, o sea, lo que a mí me gusta beber en la mañana es té con leche, como que la leche me da esta sensación como más de nutrir, haz de cuenta, como más emocional, por llamarlo así, como más de la mamá, ¿no? La madre, la leche, así. Y, por ejemplo, también medito, pero no siempre con silencio, sino con una música bonita, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿no? Pues es el sabor, por ejemplo, el olor, ¿no? Y el audio, ¿no? O sea, que es la musiquita. O me encanta escuchar ahí, porque son como las 6:15, 6:30 de la mañana, el sonido de la naturaleza que despierta, o sea, de los pájaros y todo eso, ¿no? También me conecta mucho. El cuerpo, bueno, a ver, o sea, sin moverlo mucho, que no soy mucho de movimiento físico, pues, pero sí necesito como la calidez de la ropa y la suavidad de la ropa. O sea, no medito con ropa para ir al gimnasio, haz de cuenta, ¿no? No, sino con ropa sino de algodón, muy flojita, natural, muy cómoda, exactamente. Soy mucho también, o sea, me gusta rodearme de colores muy, muy suavecitos. O sea, por alguna razón también, cuando quiero conectar con lo sencillo o cuando me imagino lo sencillo, siempre son colores pasteles o blancos. ¿No? Entonces busco que mi ropa, que mi taza de té, que el color de la vela, que la cobija que utilizo sea como color pastel también, ¿no? Creo entonces que, bueno, en mi experiencia personal es que aunque no seamos conscientes de ello, siempre, vamos, sí, o sea, las cosas sencillas, aunque son más notorias en un sentido, ¿no? O sea, en lo visual, en lo auditivo, sí, claro, pero que impactan a todos. O sea, sí, claro. Porque, vamos,
los colores, por ejemplo, no nada más se ven, se sienten. O sea, se sienten como que se huelen, pero no porque tengan olor específico, ¿no? Pero como que lo podemos relacionar con un olor, con una sensación, con un, ¿sabes? A lo que voy, Sí. pues entonces, Sí. Ajá, creo entonces, como dije, ¿no? Que, ándale, o sea, cuando sabemos mirar las cosas, lo que sea, en realidad lo miramos con todos los sentidos, aunque no sea tan obvio. Sí, totalmente. Sí. Y además todo lo que a lo que nos abrimos nos llega absolutamente por todos los sentidos. Digamos que lo del canal es un poco para la reflexión, ¿no? Hay siempre como un sentido que suele ser como nuestro preferido. Entonces yo, por ejemplo, soy muy visual, pero me he dado cuenta de que desde que estoy haciendo mucho trabajo con todo el tema de la corporalidad, me da también mucho placer prestarle atención a las sensaciones físicas en mi propio cuerpo. Y eso es la cosa más sencilla del mundo, porque no podemos separarnos de nuestro cuerpo, señores. O sea, el cuerpo lo tenemos siempre. Entonces, cualquier cosa pues que te haga reconectar con tu cuerpo es la cosa más básica del mundo, ¿no? Y es algo que además pues no podemos desconectar. Entonces, yo por la mañana sí me gusta hacer yoga, pero no lo hago como ejercicio, lo hago como... lo hago un poco para desentumecer el cuerpo, ¿no? Porque cuando nos levantamos por la mañana, pues el cuerpo está ahí un poco pues, tenso y tal, o no tenso, pero pues necesita movimiento, estirarse, ¿no? exacto. Exactamente. Entonces, sí, por esa parte, esa sería la parte más física, pero en realidad para mí sí que es una cosa más kinestética, es un poco como el check-in que hago conmigo misma por las mañanas de cómo me siento, cómo tengo la energía, qué emoción primordial o primaria tengo en estos momentos. Es hacer un check-in conmigo misma. Pero sí que es verdad que a lo largo del día, en mi caso sí, el canal visual es muy potente. Sí, entonces cuando, por ejemplo, estoy en la calle, antes, de hecho, yo hace ya mucho tiempo que cuando me voy a caminar, a veces me llevo música, pero muchas veces no me la llevo y lo hago conscientemente para precisamente conectar con los sonidos alrededor mío. Y es muy curioso cómo hoy en día, cuando cualquier persona que viva en cualquier lugar, sobre todo en las grandes ciudades, cuando tú vas por la calle ves que todo el mundo va con auriculares. Y todo el mundo se está aislando, no ya de los demás, sino sobre todo de su entorno, de todas esas cosas sencillas que hay alrededor nuestro. Los sonidos, algunos no son sonidos agradables, pero incluso aquí está el punto, incluso los sonidos más desagradables, como por ejemplo las sirenas de las ambulancias. De la policía. Exactamente. O sea, cuando uno las escucha como si las escuchase por primera vez, con curiosidad, realmente te puede cambiar la experiencia de la sirena. Sí, claro. No te voy a decir que te vaya a sonar a una sinfonía de Beethoven, pero te puede sonar como interesante, como wow, tiene cadencia, tiene ritmo, yo qué sé. O sea, como que todo se puede volver como mucho más lúdico, mucho más divertido en el sentido de no de que nos vayamos riendo por la calle, sino de que nos dé ese placer de como redescubrir todo lo que está alrededor nuestro, ¿no? Entonces, una sugerencia práctica que hago a los que nos escuchen es que la próxima vez que salgan a pasear, y no por un paseo necesariamente de placer, porque obviamente pues simplemente pues tienes que salir de casa para ir al metro, para coger el metro, para coger el autobús, para ir a cualquier sitio, para desplazarte a cualquier sitio, a tu trabajo, a recoger a tus hijos, lo que sea. Intentar hacerlo sin auriculares y con los sentidos realmente activos, es decir, dejando que entre todo, pero sin que pase por el filtro de la mente. Y esto suena muy raro, pero básicamente equivale a que no le pongamos etiquetas a nada. O sea, que tú vayas andando por la calle y entonces, pues de repente ves a una persona que viene hacia ti o que va caminando en dirección contraria, que a lo mejor va vestida de una manera pues muy estrafalaria o lleva unos colores muy, pues no sé, tal vez llamativos, lo que sea, da igual. O no, o simplemente tiene una cara que, bueno, pues que la ves y te llama la atención. Entonces, en vez de decir, uy,
pues qué bufanda tan bonita lleva, o ese color no me gusta, o qué cara tan desagradable tiene, o lo que sea, en vez de tener esos pensamientos que son etiquetas en la mente, que surgen automáticamente, intentar simplemente estar con esa sensación, con ese enganche visual o auditivo o de tacto. O sea, dejar simplemente que entre lo que te llegue, que entre. Y apreciarlo como si fuese la primera vez que vieses a un ser humano o la primera vez que vieses que vieses una bufanda de color turquesa, da igual. Simplemente apreciarlo. Cuesta muchísimo porque no tenemos la práctica. Entonces, os aseguro que si hacéis esto conscientemente durante 5 minutos, vais a acabar como cansadísimos porque es como un esfuerzo. Pero ahí está el truco, que cuanto más lo hacemos, menos nos cuesta y más automático se vuelve. Pero bueno, 2 cositas que se me vinieron ahorita, bueno, 3 en realidad. A ver, fíjate, hace como 3 años vi un documental interesantísimo. No recuerdo si fue de la BBC o de qué, bueno, pero muy interesante que, cuentan ahí que con estudios y todo eso, o sea, cuando un bebé nace, ¿no? O sea, viene de esta sensación, pues, de estar abrazado por el interior de la mamá, de la oscuridad, ¿no? De la calidez, etcétera. Y cuando sale, pues, obviamente se enfrenta, pues, a un estímulo permanente de todo, de colores, de sonidos, de olores, es como, no, como mucho. Entonces, o sea, el cerebro de un bebé es incapaz de procesar todos esos estímulos tan rápido y tan fácilmente, o sea, no podría, es algo, o sea, literalmente se quemaría el cerebro, o sea, literalmente. Y entonces, ¿qué es lo muy interesante? O sea, ¿cuál es la razón, por ejemplo, que bebés de 1 semana, por ejemplo, de nacidos, que de pronto se duermen, haz de cuenta, y hay sonidos de ambulancias o un vaso se cae y se rompe con mucho escándalo y todo, pero no se despiertan, ¿no? O sea, que dices, wow. Es por eso que, o sea, la frase, ¿no? De, duermes como bebé, ¿no? Y es que el cerebro, en su gran genialidad, lo que hace es que amalgama los sentidos de tal manera que no haya una sobreestimulación. Entonces, por ejemplo, el bebé cuando duerme, para que pueda descansar, si en ese momento pasa una ambulancia, no la escucha, o sea, la huele, por ejemplo, o la siente en el cuerpo como una vibración, pero no es el no, o sea, no. Y eso es increíble. Y siendo también que, aunque para poder entender, comprender el mundo y la vida cuando somos adultos, dividimos las cosas en sentidos, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿no? O sea, el cuerpo, bueno, el tacto, el audio, lo visual, etcétera. En realidad, cuando prestamos atención, lo único que importa es la experiencia que tenemos dentro de nosotros, independientemente del canal que entre. O sea, la sensación interna, la emoción que provoca, eso es lo que en realidad importa, o el impacto que tienen los sonidos, los colores, las texturas, en nosotros. La mente es lo que divide, pues, pero los 5 sentidos son canales, son ventanas, son puertas, pero lo importante es la experiencia que tenemos internamente. Pues entonces, por eso, ¿no? Ahorita que tú hablabas como, o sea, que tu primer impulso, que tu primer necesidad en la mañana, o sea, es el yoga, ¿no? No, o sea, como la conexión con el cuerpo y que se mueva, por ejemplo, que despierte el cuerpo, ¿no? Yo, cuando me despierto, lo primero que pienso es en la taza de té, pero no por la taza de té, por el sabor. O sea, cuando yo conecto con el antojo de la taza de té en la mañana, veo el color de la casa, o sea, conecto, como te decía, con el color blanco y rosa, por ejemplo. O sea, la experiencia que entra
no es solo porque se me antoja el sabor del té con té, o sea, sino que viene como con muchas sensaciones que son visuales, que son auditivas, y que representa eso, la imagen de una taza de té, ¿no? Entonces me parece muy interesante que, bueno, si lo uno al ejercicio que propones de manera práctica, ¿no? Incluso también Eckhart Tolle en su libro La Nueva Tierra, Una Nueva Tierra, bueno, él propone algo que es increíble, una práctica que es impresionantemente poderosa, sencilla, y que es como tú dices, ¿no? O sea, que camines en la calle o en tu casa, o sea, en donde sea, pero que por unos minutos, 2 minutos, no nombres nada. No le des nombre a nada. Y cuando no nombras nada, cuando no le pones etiqueta, entonces eso, o sea, te conectas y te conectas con la experiencia que eso te genera, sea lo que sea, ¿eh? Sí, y esa es la esencia. O sea, es decir, la esencia que está detrás de todo, que es la fuente de todo. Entonces, sí, exactamente, pero yo digo que es un ejercicio, bueno, una práctica muy sencilla y muy que aparentemente no tiene ningún misterio, pero que nos cuesta porque somos incapaces de callar nuestra mente y de que nuestra mente entre en ese formato automático de casa, coche, feo, grande, limpio, sucio, verde, amarillo. O sea, es que es tan sencillo como eso, ¿eh? O sea, que la gente que nos está escuchando se dé cuenta de que caminar, por ejemplo, yo personalmente encuentro que es más fácil hacer este ejercicio cuando lo hacemos en la naturaleza, no porque la naturaleza no nos asalte, no asalte a la mente igualmente, ¿no? Con adjetivos, que también lo hace, ¿no? Por supuesto, porque además podemos ponernos muy líricos, sino porque la naturaleza calma o puede calmar, mientras que, por ejemplo, andar por la ciudad, pues el asalto sensorial es brutal porque todo es como muy vibrante, todo es los colores, los olores, los sonidos, todo como que es elevado a la enésima potencia. Entonces, muchas veces es más fácil realizar este ejercicio las primeras veces cuando estás en un parque o en una zona verde sin mucha gente, en la que básicamente lo único que tienes que hacer es caminar e intentar no poner etiquetas a lo que estás viendo, a lo que estás oyendo, a lo que estás oliendo, sino simplemente fundirte con eso, exacto. Con eso. Y es muy fácil decirlo y no tan fácil hacerlo al principio. Con la práctica se vuelve más fácil. Eso yo creo que realmente es una de las prácticas más sencillas de mindfulness y, por supuesto, de conexión con la esencia que hay. Y a mí lo que me ayuda mucho es darme cuenta de cuando estoy utilizando adjetivos. Y cuando estoy utilizando adjetivos es como mi señal de alarma de que la mente está llevando las riendas, ¿no? de que está siendo una experiencia más mental. Mientras que cuando simplemente miro, escucho, siento el aire, por ejemplo, la brisa en mi piel, pero sin decir, ¡ay, qué brisa tan buena! O qué brisa tan fresca, o qué brisa tan caliente, sin decir nada, simplemente sentirlo, la experiencia es mucho más sí, rica. Calmante, sí, mucho más calmante, es mucho más rica y pues, es muy difícil de explicar con palabras. Me siento mejor, mucho mejor. Claro, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es eso? Es las cosas sencillas cuando dejamos que la mente se tranquilice, que se calme y conectamos con lo sencillo, pues eso, o sea, conectamos con la esencia de las cosas, con nuestra propia esencia y pues o sea, con la esencia divina, que es lo mismo en realidad, ¿no? Pero eso, o sea, cuando conectamos con la esencia, conectamos con lo divino, lo vivimos en lo cotidiano y también, o sea, empezamos a conectar y a ver, ¿no? La abundancia de todo, la abundancia de amor, la abundancia de bienestar, la abundancia de experiencias que siempre nos rodean, ¿no? Entonces, vamos, para cerrar,
pues es eso, ¿no? Vamos, es esta invitación que les hacemos, escuchas, de conectar con las cosas sencillas para que en realidad conecten con el mayor tesoro de todos, que es la esencia de todo, lo divino, que vivan lo sagrado en lo cotidiano, pues, ¿no? Que conecten con la vida, o sea, que la vida es la esencia, ¿no? Estamos vivos y por lo tanto tenemos esa capacidad de experimentar en todos los momentos, y no tenemos por qué dejar que la mente nos diga si la experiencia es buena o mala. La experiencia es, y ahí está la esencia, en ese aceptar todo lo que hay, y en ese conectar con todo lo que hay, que es abundancia y vida pura, ¿no? Sí, entonces, si queréis, os resumimos como los puntos principales de esta charla. Las claves, que son 6. La primera es que todo es placentero, todo es delectable, todo nos puede nutrir alrededor nuestro, pero que tenemos que verlo con mente de principiante, o con ojos de principiante más bien, o con sentidos de principiante, con apertura y con curiosidad. La segunda clave es: deja que las cosas sencillas te consuelen, que te apoyen, que te den ese santuario, esa paz que buscamos fuera de nosotros, que en realidad está dentro, y que las cosas sencillas simplemente nos permiten conectarnos con ella. La tercera clave es: deja de prestarle tanta atención a tu mente con sus historias y con sus filtros. Cuando conectas y habitas el momento presente, conectas con lo sencillo, conectas con lo esencial. La cuarta clave es: reflexiona un poco sobre cuál es ese canal, digamos, primordial en ciertos momentos del día por el que te entran las cosas, ¿no? Es auditivo, es visual, es kinestético, es una mezcla. Y esto simplemente te ayudará a descubrir más placer en todo lo sencillo que hay a tu alrededor. La quinta clave: las cosas sencillas nos conectan con la esencia, nos conectan con lo divino. Y nos hacen darnos cuenta de que lo espiritual, de que lo esencial no solo está en las iglesias o en los lugares sagrados o en lugares lejanos, ¿no? Sino que está alrededor nuestro. No tenemos que ir a ningún sitio, no tenemos que buscar en ningún sitio, ya está aquí. Y la última clave, la sexta, es que las cosas sencillas nos dejan ver la abundancia que siempre nos rodea. Así que esperamos y deseamos que conectéis con lo sencillo de la vida, con todo aquello que ya está presente en vuestras vidas, que está presente a diario, que podáis conectar con un corazón abierto y disfrutarlo, que para eso estamos aquí, para vivir y para disfrutar. Así que con este deseo nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el episodio y os deseamos una semana llenas de placeres sencillos. Que tengan una hermosa semana y nos escuchamos el próximo lunes en el último episodio de esta temporada del podcast. Que tengan una linda semana. Les mandamos abrazos y besos como siempre. Bye, bye. Adiós, bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.